Buenos días, compañeros. Vamos a empezar el día de hoy con las sesiones. Tenemos en este momento el honor de que nos acompañe el profesor José Guadalupe Reyes Victoria. Él es profesor de tiempo completo, investigador en la UAM Iztapalapa. Él se dedica a problemas básicamente de física matemática, todo lo que tiene que ver con problemas de n-cuerpos, geometría diferencial. Tiene publicado hace unos años con Oscar Palmas un libro de geometría diferencial en 2 volúmenes. Él fue profesor de Arthur Ávila en Brasil. Arthur Ávila es un medallista Fields, y también él ha sido profesor en Cartagena, en Estado español, ha impartido clases de estos temas. Pues los dejo con el profesor y nos va a hablar hoy de problema de n-cuerpos. Actualmente se dedica a biomatemáticas, pero hoy nos va a hablar del problema de n-cuerpos. Gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Juan. En el programa venía un tema que estamos desarrollando para enseñar matemáticas a los estudiantes de la preparatoria. Pensamos que era iban a haber concurrencia de los muchachos de prepa. Y entonces, bueno, vamos a cambiar un poquito esto, pero si quieren al final hacemos un poco de rock, ¿no? Ok, bueno, este trabajo es esencialmente la tesis doctoral de uno de mis estudiantes allá en Colombia, Pedro Pablo Ortega. Él ha trabajado sobre lo que hizo Newton, ¿sí?, en el plano. Newton lo hizo en un espacio plano, ¿sí?, y nosotros lo hemos trabajado en competencia con los canadienses y los rusos, ¿sí?, en la esfera y en el hiperboloide. Entonces, y es natural, ¿no?, porque cuando uno va al mar y lo ve de cerca, el mar se ve plano. ¿Sí? Nuestro sistema solar se vería plano, ¿sí?, pero si nos vamos alejando, entonces el mar se va curvando, ¿no? Y nosotros esperaríamos algo así. De hecho, varios de los resultados que tienen los canadienses, los españoles, los rusos y nosotros, ¿sí?, coincide con lo que se ve actualmente. De que apareció un planeta, que siempre no es planeta. Entonces nosotros tenemos más o menos resuelto ese tipo de cosas, aunque sea matemáticamente. Ya después pues se verificarán. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. La idea es poner en una esfera, ¿sí?, 2 cuerpos inicialmente. Ponemos 2 cuerpos. Esos 2 cuerpos, estoy un poco incómodo con el micrófono. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Porque preferiría hablar más micrófono, se acerca un poquito más. Bueno, entonces la idea es, en una esfera, poner cuerpos que se atraen. Perfecto, que sí, hay que utilizar el micrófono, gracias. Entonces, esos 2 cuerpos se atraen mediante una geodésica. ¿Qué es una geodésica? La geodésica es, en un espacio, así intuitivamente, la curva más corta que une 2 puntos. Por ejemplo, aquí en un espacio plano, si yo quisiera asesinar al profesor, le disparo y ¡pum!, sale en línea recta, ¿no es cierto? Pero si el espacio está curvado, entonces tendría que hacer una trayectoria a la bala según la geometría del espacio. Sí, tendría que dispararle como Angelina Jolie en la película, ¿no? ¡Paz! Y que saliera la bala así, ¿no? Bueno, esa sería entonces una geodésica. Si yo tengo 2 cuerpos en una esfera, ellos se atraen mediante una acción gravitacional, pero no son una recta, sino en una geodésica, en un segmento de círculo máximo, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros, para no tener que enfrentarnos con problemas de dónde voy a encajar la esfera, que es un problema geométrico bastante fuerte, dónde la voy a encajar, lo que hacemos
es lo siguiente. Nosotros sabemos que en un sistema mecánico tenemos que dar el espacio de configuración, tenemos que dar una métrica, con esa métrica tenemos nuestras geodésicas, y las ecuaciones de movimiento, que son las ecuaciones 1, es la aceleración, ¿sí?, es igual a la aceleración euclidiana, que es xy, más el defecto del espacio curvado, igual al gradiente gravitacional curvado por la métrica. Esas son las ecuaciones de Einstein en general, ¿sí? Esas sirven también para cuestiones mecánicas clásicas, ¿no? Muy bien, entonces D mayúscula en términos de T significa la derivada covariante, como ¿cuál es el defecto de la variación euclidiana? ¿Sí? Bien, entonces, tomando en cuenta esa situación, ¿sí?, tomando en cuenta esa situación, nosotros nos vamos a fijar aquí en la esfera. Si yo tengo dos partículas, ¿sí?, tengo dos partículas y me fijo en el centro de la esfera, allá arriba, o sea, suponiendo que están en R3, me fijo en el ángulo que hay entre ellos dos, ¿sí?, y me fijo como potencial gravitacional, ¿sí?, que es una generalización del potencial newtoniano, el cotangente de ese ángulo, ¿sí? Eso es lo que han tomado los rusos, los canadienses, los españoles, pero nosotros no vamos a tomar, como dice allá arriba, ¿sí?, no tomamos el cotangente de θ, que es el ángulo entre las dos partículas a partir del centro, ¿sí?, sino tomamos el ángulo entre dos, ¿sí?, o sea, la mitad del ángulo. ¿Qué vamos a ganar con eso? Pues muchos movimientos de los que no tienen ni los rusos, ni los canadienses, ni los españoles, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces si tomamos el cotangente, tomamos la distancia entre estas dos partículas, la dividimos entre 2 veces el radio de la esfera, tomamos la cotangente y tenemos la siguiente relación, ¿sí? Un poquito, el potencial está allá abajo, es el producto de las masas, ¿sí?, entre R por el cotangente de la distancia entre ellas dividida entre 2R, y la expresión 5, ¿sí?, la expresión 5, la del lado derecho, producto de las masas, ¿sí? Todo eso lo estamos haciendo cuando tomamos ya la proyección estereográfica, tomamos la esfera y la aplastamos en el plano complejo, ¿sí? Si tomamos la proyección estereográfica, entonces ya no tenemos que estar viviendo en el espacio de dimensión 3, sino estamos viviendo en el plano complejo con coordenadas complejas. Ganancia, ¿cuántas coordenadas existen en un espacio de dimensión 3? 3. ¿Cuántas existen en un plano complejo? 1. Ganancia, la esfera no tiene un álgebra, no puedes sumar 2 vectores ahí, porque si sumas 2 vectores se puede salir de la esfera, ¿sí? Si los proyectas en el plano complejo, ahí sí los puedes sumar. Entonces, tenemos geometría, tenemos álgebra, tenemos diferenciación y tenemos una métrica, ¿no? Una métrica. ¿Cuál es la métrica? Si nos regresamos un poquito más, un poco más, no, creo que no viene, más adelante, más, un poquito más, un poco más, ok. Bueno, ¿cuál es la idea de la geometría? Es que me cuesta mucho trabajo, me lo voy a colgar, porque utilizo mucho las manos para dar una plática. ¿Cuál es la idea de tomar coordenadas intrínsecas complejas en lugar de vivir en R3, que es lo que hacen la competencia, ¿no? Los rusos, todos ellos lo ven en R3, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la ganancia? Pues muy sencillo, acá abajo, como decía, tengo todo: álgebra, diferenciación, geometría. Ahora, ¿cómo le hago para tener la esfera? Pues le meto una métrica, ¿no? Como lo que se hace en física, ¿sí? ¿Cuál es la métrica? Pues es la métrica de proyectar, ¿sí?, la esfera, y es una métrica muy sencilla, muy conforme. ¿Cuál es la idea entonces? Si yo tomo un plano y le doy una métrica, entonces ya no estoy viendo al plano como el plano que me enseñaron en la secundaria, sino nada más me estoy cambiando los lentes, y en lugar de verlo como un plano euclidiano, al momento de ponerme los otros lentes ya es una esfera, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, entonces nuestro potencial cotangente nos permite lo siguiente: cuando en la literatura clásica se toma el ángulo nada más, la cotangente del ángulo,
Los puntos antípodas están prohibidos, porque ahí hay lo que se llama una singularidad, ¿sí? Si las dos partículas se acercan a puntos antípodas, ¿sí? Entonces ahí tienes una singularidad y ahí no está definida. Y es natural porque si uno lo ve acá arriba, ¿sí? ¿Cuántas geodésicas me pegan puntos antípodas? Una infinidad, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, con el potencial cotangente ocurre lo siguiente. Si yo tengo dos partículas aquí en la esfera, ¿sí? Por este lado se atraen con el potencial cotangente clásico, pero por este lado se repelen, ¿sí? Entonces, eso no puede generalizar nuestro potencial newtoniano. O sea, no es una generalización, porque el potencial newtoniano atrae siempre, ¿no es cierto? En tanto que si uno parte el ángulo θ entre dos, ya tengo un potencial totalmente atractivo, ¿sí? Bueno, pasamos hacia adelante. Bueno, ¿cuáles son las singularidades del problema? Las singularidades del problema, para nuestro caso, nada más son los choques, las colisiones, ¿sí? Nuestros puntos antípodas, ¿sí? Por ejemplo, los que viven en el ecuador antípodamente, ahora van a estar permitidos, cosa que no se tenían antes, ¿no? No se tenía antes, ¿sí? Correcto, entonces, el conjunto singular para M2R, que es el plano complejo con la métrica esférica, ¿sí? Y el potencial proyectado, ¿sí? De cotangente de θ entre 2, nos dice que los únicos ceros, ¿sí? Los únicos ceros de la parte de abajo, regresa un poquito, un poco más, de la ecuación 5, R cuadrada por la norma de WK menos WJ, de las partículas k'ésimas y las jésima, es cuando eso vale cero solamente cuando colisionan, ¿sí? En tanto que con el potencial viejo, podías tener abajo puntos que eran conjugados, hablando geométricamente, o bien antípodas, hablando dinámicamente, ¿no? Ok, entonces las únicas colisiones, un poquito más, las únicas colisiones, pero las únicas singularidades, el único lugar donde hay problemas es cuando chocan dos partículas, que es el viejo problema de mecánica celeste, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando tenemos nuestras ecuaciones generales de Einstein, como las que teníamos en un principio, para una variedad, para una superficie, ¿sí? Y tenemos puntos conjugados. ¿Qué es puntos conjugados de una superficie? Son aquellos puntos que puedes unir por más de dos geodésicas, ¿no? ¿Sí? Son puntos conjugados. Entonces, no sabes por cuál se está atrayendo, si por una o por la otra, ¿no? Bueno, pues, en nuestro contexto, estamos demostrando que no siempre los puntos conjugados son singularidades, ¿no? Era un problema que se tenía y lo resolvimos. Adelante. Bien. El potencial, si nosotros calculamos la cotangente de θ entre 2 entre varias partículas y lo proyectamos en el plano, nos quedaría el U sub R, ¿sí? W es el número de partículas, W1, una posición para una partícula, W2, etcétera, etcétera, y nos queda como 1 entre R cuadrada. Eso que está ahí generaliza tranquilamente cuando R es infinita, que se hace el plano, ¿sí? Cuando R es infinita generaliza el potencial newtoniano, ¿no? Muy bien. Si tomamos ese potencial, ¿sí? En el conjunto sin singularidades, entonces su variación con respecto a la posición conjugada nos queda lo del lado derecho, ¿sí? Y lo que tenemos, si sustituimos en las ecuaciones de Einstein, ¿sí? Nos quedaría la ecuación 8, que es del lado izquierdo tenemos la ecuación de las geodésicas en la esfera, bueno, aquí en el plano curvado, ¿sí? Y del lado derecho tenemos el gradiente curvado, es decir, estamos comparando el sueño dorado de los geómetras y los dinámicos, ¿no? Geometría del lado derecho contra dinámica del lado izquierdo, ¿no? ¿Sí? Ese es el sueño dorado. Entonces, esa ecuación nos va a permitir encontrar soluciones del problema de n cuerpos en la esfera, ¿no? Ahí estamos suponiendo que tenemos n cuerpos, pero no lo estamos haciendo en la esfera, sino en el plano curvado, ¿sí? Donde tenemos todos los elementos geométricos y algebraicos y diferenciales, ¿no? Muy bien, entonces esa ecuación 8
Adelante. Si nosotros vemos, ¿dónde está el apuntador? No, por lo menos para señalar. ¿Cómo señala? ¿Sí? Si nosotros vemos esta ecuación, R cuadrada más WJ conjugado WK igual a 0, esa es la ecuación de los puntos conjugados o de puntos antípodas acá en el plano. ¿Sí? Bien. Entonces, son las únicas singularidades, como decía, y a diferencia de lo que se tenía en ¿cómo se llama? En artículos anteriores, ¿sí? Ya no son más puntos singulares, ¿sí? Ok. Adelante. Entonces cogimos un buen potencial. Vamos a definir qué es un equilibrio relativo. Un equilibrio relativo en un sistema mecánico es cuando un conjunto de partículas se mueven como si fueran un cuerpo rígido, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Si esta es una partícula, esta es otra y yo soy otra de mi cabeza, y nos movemos así todos, eso se va a entender como un equilibrio relativo, ¿no es cierto? Las distancias entre las partículas se preservan. Un equilibrio relativo, más o menos dice cerca de él cómo se está comportando el sistema. Y lo importante es estudiar esos cuerpos para poder entender qué está sucediendo con todo un sistema. Puntos fijos o equilibrios y equilibrios relativos, o bien configuraciones centrales, que es otro tema. Muy bien. Pero entonces, aquí tenemos un gran problema con los rusos, porque los rusos nosotros definimos un equilibrio relativo mediante la acción de uno de los llamados grupos de Lie, ¿sí? ¿Sí? Un grupo de isometrías. Es decir, hagan de cuenta que ustedes tienen una geometría propia donde las geodésicas se están moviendo y yo ahí pongo partículas, ¿sí? Pues esas partículas se están moviendo a lo largo de soluciones geométricas, ¿no? Y si además satisfacen las ecuaciones de gravitación, entonces se va a decir un equilibrio relativo. Que sean invariantes bajo el sistema y también bajo soluciones geométricas, ¿no? ¿Sí? Bien. Ellos no definen así. Ellos dicen, un equilibrio relativo es un sistema de partículas que preservan distancias. Ya con eso se pueden hacer todo su rollito, ¿no? Entonces, pues no hay nada como definirlo así bien. Un equilibrio relativo del problema, ¿sí? Tiene que ser invariante bajo un grupo de isometrías, en particular, ¿sí? De SU2. SU2 es un grupo de Lie, de la esfera, pero acá abajo, ¿no? Arriba es SO3, todas las rotaciones. Ajá. Abajo son rotaciones, pero rotaciones complejas, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos en un campo, en este campo que está aquí, que está aquí es un campo de isometrías que está rotando, son círculos que están rotando alrededor del origen, ¿sí? Entonces lo que hicimos nosotros es empatar el campo gravitacional con ese campo isométrico, ¿sí? Y obtuvimos lo siguiente. El primer teorema nos dice que si tengo un conjunto de partículas en la esfera, ¿sí? Para que sea un equilibrio relativo se deben de satisfacer las ecuaciones 10, ¿sí? Que son ecuaciones que dependen del tiempo. O sea, es un problema muy feo, bastante feo, ¿sí? Porque cada WJ y WK y WJ conjugada dependen del tiempo. Uno dice, pues no has ganado nada, ¿no? ¿Sí? Pues no has ganado nada. Bueno, pero entonces, además se debe de satisfacer, la demostración es muy sencilla, podemos omitirla. Bueno, con ese teorema, para que sea un equilibrio relativo, nosotros podemos hacer una relajación de él muy sencilla. Decimos, es suficiente con que coloques las partículas
las posiciones iniciales y que se satisfaga la ecuación 12. Es decir, va a ser una cuestión puramente algebraica, no funcional, sino algebraica. Dice, con las hipótesis del teorema 3, una condición necesaria y suficiente para generar en las posiciones iniciales un equilibrio relativo o elíptico, se deben de satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones algebraicas, algo que ya puedes resolver con computadoras. Pero eso sí, no les puedes dar cualquier velocidad, ¿no? Es como si yo me fijara en los caballitos, ¿sí? Para que sea un equilibrio relativo le tengo que dar una velocidad, ¿sí? Para que todas preserven las distancias siempre. Ajá, bien. Entonces la velocidad que hay que darle, si esta es la posición, es 2 veces sí esta cantidad, que es un vector complejo, ¿sí? Le pegas a todas con esa velocidad, ya obtienes un equilibrio relativo, ¿no? ¿Sí? Perdón. Así. Bueno, la prueba es muy sencilla. El trabajo que hice con un canadiense y con un mexicano, lo hicimos de una manera más artesanal, pero igual con las mismas ideas, y obtuvimos soluciones para 2 y 3 cuerpos, ¿no? En la esfera, ¿sí? Adelante. 2 cuerpos, que es a donde quiero llegar, ¿sí? Para 2 cuerpos, el sistema algebraico se reduce a 14, ¿sí? Se reduce a ese sistema 14, el cuerpo 1 y el cuerpo 2, ¿no? La posición W1 y la posición W2. Entonces, si yo resuelvo ese sistema complejo algebraico, voy a tener todos los equilibrios relativos, pero pues está medio feo, ¿sí? Está medio feo. Ok. Si nosotros podemos probar que yo estando aquí en la esfera y aquí pongo una partícula, ¿sí? No hay un pizarrón, ¿verdad? Bueno. Y aquí pongo una partícula, ¿sí? Entonces, cuando la proyecto aquí abajo, tiene que estar sobre la misma línea, ¿sí? La otra partícula tiene que estar sobre la misma línea, entonces se reduce a resolver ese sistema real, ¿sí? Son números reales, ¿sí? Porque si estás en la misma línea, los mueves hacia la línea real y ahí los buscas, porque si están en la línea real y es un equilibrio relativo, pues tienen que en algún momento dado cruzar la línea real, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces solamente hay que resolver ese sistema, ¿sí? Ok, ¿cómo se resuelve ese sistema? Pues de una manera bastante simpática. Si dividimos, como se hace en álgebra de prepa, ¿sí? Lo que tenemos que resolver es el sistema 17, ¿no? ¿Sí? Es el sistema 17. Entonces, si tú me das una alfa, yo me voy a encontrar una beta acá, de tal manera, ¿sí? Que cuando rueden así, ¿no? Ajá, ¿sí? Bajo la acción del grupo y bajo la acción isométrica. Ajá, muy bien. Y la solución de esa, para masas iguales, se tiene en el siguiente resultado. A ver, ¿quién me detienes tantito esto para poderles hacer maniobras con las manos? Y sí voy a gritar, Juanito, pero obtuvimos lo siguiente. Si uno lo ve en la esfera, ¿sí? Yo pongo una masa aquí, la otra la tengo que poner a la misma altura para que estén dando vueltas así. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, si yo vuelvo a poner esta, tengo que poner una aquí abajito, ¿sí? ¿Sí? Esta solución se llama isósceles, la que les dije, ¿sí? Es una isósceles, una aquí y la otra aquí, ¿sí? Esas las obtuvimos Pedro y yo hace muchos años y nunca nos los publicaron. Si pongo acá otra, ¿sí? Si pongo aquí esta misma, busco un lugar aquí de tal manera que este ángulo sea recto, ¿sí? ¿Sí? Este ángulo va a ser recto y las vueltas van a ser así. Y solamente ocurren esas para masas iguales. Ese es un resultado de Borisov y de nosotros, ¿no? Borisov es un puerco. Entonces, y ambos tipos de equilibrios relativos coinciden, ¿sí? Cuando se tiene ángulo recto aquí y isósceles, ¿no? Siempre hay
Tienes ángulo recto aquí y un isósceles. ¿Sí? Bien. La demostración de ese teorema, seguimos, nos lleva a lo siguiente. ¿Sí? ¿Otra vez me ayudas? Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Voy a cantar. No. Nos lleva a lo siguiente. Nosotros tenemos dos tipos de soluciones para la esfera. ¿Sí? Cuando pongo esta partícula aquí en la esfera y cuando pongo la otra partícula que va a estar dando vueltas, van a estar dando vueltas así, ¿sí? Para masas iguales. La otra es ángulo recto, que se haga un ángulo recto con el centro aquí, ¿sí? Entre esta partícula y esta. Bueno, ¿qué pasa si yo muevo esta partícula que está aquí al ecuador? Sí, para el ángulo recto, ¿qué pasa? Pues esta se me sube así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos o no? ¿Sí? Si es un ángulo recto y bajo esta al ecuador, la otra se va a subir al polo norte, ¿no es cierto? Y el movimiento va a ser así, esta se va a quedar fija y esta va a estar dando vueltas así. ¿Sí? Eso tiene muchas aplicaciones en mecánica cuántica, ¿eh? Tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, en tanto que si yo tomo el ángulo isósceles y bajo esta para el ecuador, pues la otra se va a bajar para el ecuador, ¿no es cierto? Y en el ecuador me voy a encontrar puntos que antípodas, ¿no? ¿Sí? Nuestro resultado nos dice, para los equilibrios isósceles, los equilibrios relativos que yo tengo aquí, cuando me voy al ecuador, hay una solución. En mecánica celeste se dice solución de escape o solución de blow up, ¿sí? De explosión. ¿Sí? No es realmente una solución, ¿sí? Es una solución, digamos, ficticia al límite, pero sí se puede, porque el potencial se anula allí, ¿sí? Ese es nuestro resultado, ¿no? Dice, ese es el potencial. Sustituimos nada más las soluciones que son exponenciales complejas y el potencial viene, UR viene como m cuadrada para masas iguales, ¿no? M cuadrada, R cuadrada menos alfa cuadrada y 2 alfa entre R cuadrada es cuando estoy aquí, ¿no? ¿Sí? Cuando proyecto estoy acá abajo, ¿no? En alfa, ¿sí? En la línea recta, en la línea real. Ok. Y entonces, bueno, esta es la demostración. Baja un poquito más. Un poco más. Son puras demostraciones que son. ¿Puede leer el paper? Bueno. Bueno, entonces, en el límite, las soluciones isósceles, ¿sí? Les bautizamos de un nombre. Se van a llamar soluciones de equilibrios conjugadas. Los trabajos de la competencia tienen singularidades aquí, no permiten, ¿sí? De hecho, para más cuerpos, ellos sí pueden poner 5 cuerpos mientras no haya antípodas, ¿no? Entonces se contradice porque ¿cómo es posible que puedan poner impares y no puedan poner pares? Por ejemplo, un cuadrado que tiene 2 antípodas, ¿no? ¿Sí? Nosotros ya podemos hacerlo. ¿Sí? Entonces, las soluciones conjugadas para este caso, ahorita ya tenemos más resultados para mayor número de cuerpos, ¿no? Pero, como dice, observamos que la probabilidad de tener un equilibrio relativo en puntos conjugados antípoda fue mencionado, Pérez Chavela, que en ese artículo, bueno, yo publiqué con él, pero en el caso donde las singularidades para el potencial fueron usadas, perdón. Muy bien. ¿Cuál es la ganancia? Esto les molestó mucho, pero por eso no nos lo publicaron, ¿no? No nos los han publicado. Ganancia. Cuando ellos se acercaban al ecuador, las velocidades para tener equilibrios relativos, ya sea antípodas, ¿cómo se llama? Isósceles o de ángulo recto, las velocidades se acercaban a infinito, ¿sí? Para tener, eso no es posible físicamente, ¿no? Si llegas en un momento dado a sobrepasar la velocidad de la luz,
¿sí? Por física básica, las masas se tienen que anular, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Partículas elementales, ¿no? ¿Sí? Entonces, si sobrepasas la velocidad de la luz, ya no tienes mecánica. Eso significa que tanto por abajo como por arriba hay un cinturón, ¿sí? Que está prohibido para poner partículas, para poner masas ahí, ¿no? La primera. Luego, ¿bajas un poquito? Bueno, la otra es que si yo tomo ¿cómo se llama? El ángulo recto, ¿sí? Y muevo esta partícula, la muevo al ecuador, la otra se me va para el polo norte, ¿ok? Se va para el polo norte, y entonces, pues el equilibrio relativo, como que decía nada más, este está parado y el otro está dando vueltas. Para masas diferentes, los resultados son de los rusos, ¿no? Y ahí nada más se tiene, si tienes dos masas diferentes, vas a tener un ángulo obtuso, siempre, resultado de ellos. Eso significa que si mueves esta para acá, no vas a poder tener soluciones conjugadas, pero nosotros sí las tenemos, ¿no? Y bueno, más o menos ese es así, hablando a grosso modo, lo que estamos trabajando y pues, no sé si me extendí mucho, Juanita. Gracias. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o quiera preguntar algo, hacer algún comentario. Bueno, el micrófono está abierto. Es que para que están grabando. Están grabando y no, digo. Bien, gracias, buenos días. Una pregunta muy simple. ¿Por qué sus soluciones las trabaja en el plano complejo? ¿Por qué en el plano complejo? Lo que pasa es que para evitar el número de variables, ¿no? De hecho, cuando el primer artículo que sacaron los canadienses, sus ecuaciones eran una hoja completa. X 2 puntos igual a U, Y 2 puntos igual a puf, y Z 2 puntos igual a terrible. Era una hoja así espantosa. Entonces, no se distinguía. Si yo te doy esa ecuación, tú me dices dónde estás viviendo, en qué espacio, ¿no? En cambio, si sabemos un poquito de geometría y te muestro la ecuación 8, ¿te regresas tantito? Un poquito más. A ver, tantito. Un poco más. Ya. La otra. La ecuación 8, ¿sí? Todas esas expresiones espantosas que veías en el primer paper se redujeron a la ecuación 8, ¿sí? De este lado, tú ves la geometría, que son las ecuación de las geodésicas, igual hasta cero lo del lado derecho. Si no hay potencial o es constante el potencial, ¿sí? Las partículas se mueven en geodésicas, ¿no? Solitas, sin fricciones ni nada, ¿no? El lado izquierdo es la geometría y el lado derecho es la mecánica, ¿no? Entonces, por eso, y siempre es más sencillo. De hecho, tuvimos algunas diferencias porque ellos decían, es que no hay centros de masa, el centro de masa no existe en no existen los centros de masa. Y lo que pasa es que ellos pensaban euclidianamente, ¿no? Si yo te doy dos partículas aquí, tú dices, ¿dónde está el centro de masa? Ojo, no te puede salir de la esfera, ¿no? Dicen, es que el centro de masa queda en medio y se sale de la esfera. No, no es cierto. El centro de la masa está sobre una geodésica acá, ¿no? Porque acuérdate que la atracción es así, o sea, por sobre la esfera, ¿sí? Entonces, sus ecuaciones, como si tú sumabas dos vectores aquí, te podía salir, pues no ganas nada, ¿no? Entonces, por eso nos buscamos un espacio. Y de hecho, esa modita ya las aceptaron los chilenos, ¿sí? Pero por eso es el plano complejo. Ahora, para de esfera de dimensión 3, estamos pensando hacerlo con cuaterniones, ¿no? ¿Sí? Que es más sencillo. En lugar de tener cuatro ecuaciones, tienes cuatro ecuaciones, tienes una sola cuaterniónica, ¿no? Más sencillo. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta?
Aquí va, mira. Sí, solo para dos. Por lo menos tenemos para 5. Mira, por ejemplo, si tú pones aquí dos de masas iguales y pones una pesada acá, tienes un tío vivo, ¿no? Estas se están moviendo aquí y esta está fija. ¿Sí? Si pones 3 aquí, una aquí, otra acá, ¿sí? Las 3 se están moviendo así. ¿Sí? Puedes poner 4 aquí y una acá y bajarlas así al ecuador. Esa es la ganancia de que se pierda la singularidad en los puntos antípodas. Sí, promete bastante. De hecho, mira, casi todos los trabajos que están haciendo allá en la competencia, están tratando de generalizar lo que se tiene en mecánica celeste clásica, ¿no? En mecánica celeste plana de Newton, ¿no? Aquí estamos, la idea era tratar de juntar, hay un hueco entre la mecánica celeste y la relatividad, ¿no? Y con esa ecuación ya más o menos juntamos las dos cosas, ¿no? Y no soy físico, ¿eh? Soy puramente matemático. ¿Podrías pasar? Buenos días, profesor, y a todos los compañeros. Me pareció ver una relación con los cuadrivectores de Hilbert, y entonces con los cuadrivectores que enuncia Hilbert. Pero aparte, lo que estoy entendiendo que esta es una base para la solución de las ecuaciones de gravitación. En geometría diferencial en relatividad también se puede ver con formas diferenciables, ¿no? En una base, en un espacio covariante. Sí, porque entonces ahí están las discontinuidades. Por ejemplo, en el meridiano, hago una analogía también con el cuerpo humano, ¿eh? Lo que hacen los taoístas, hacen lo mismo. Si usted hace la topología, da lo mismo. Entonces a mí me pareció ver cuadrivectores de Hilbert, y aparte es una base para la solución de las ecuaciones de gravitación de Einstein. Sí, claro, sí, esa es la idea. La idea es tratar de reconstruir toda la herramienta que hay de hamiltonianos, lagrangianos, con la ayuda de la geometría riemanniana, ¿no? Digo, sigue siendo clásico, pero sí, sí tiene futuro, tiene mucho futuro. Creo que para ya levantar la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya tenemos los tiempos encima. Ahora sí, ¿alguien más antes de concluir la plática? Bueno, parece que ya nadie más. Entonces, pues le damos el agradecimiento al doctor José Guadalupe Reyes Victoria, le entregamos su reconocimiento y ahorita lo traigo, ¿no? Muchas gracias por haberme invitado, gracias. Sí.